A continuación, dará la bienvenida la señora presidenta de la Asociación Americana de Juristas Continental, doctora Vanessa Ramos. Buenas tardes, me siento feliz de estar aquí entre tantos compañeras. Quiero agradecer a nombre de la Asociación Americana de Juristas, a la rama argentina de la Jota, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y a todas las personas e instituciones que hicieron posible esta jornada de debate. En esta inauguración haré un recuento del trabajo y las posiciones de la AJ para caminar juntos hacia la búsqueda de la justicia social, la defensa y protección de los derechos humanos y la afirmación de la soberanía de nuestros pueblos frente a los designios imperiales, principalmente de los Estados Unidos. Comienzo denunciando la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, en Iguala, estado de Guerrero. La impunidad y las desapariciones forzadas en México no son hechos aislados. El presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, Ariel Dulitsky, indicó que el grupo de trabajo tiene 359 casos de desapariciones forzadas sin resolver. No representan el total de los casos existentes en México. Se estima que unas 26,000 personas han desaparecido desde la militarización de la llamada guerra contra las drogas, apoyada por los Estados Unidos desde el 2006 y la narcopolítica. Nos solidarizamos con las movilizaciones y apoyo a las familias de los 43 estudiantes. Exigimos la búsqueda de la verdad y la justicia hasta las últimas consecuencias y que las organizaciones de juristas, jueces, funcionarios del Ministerio Público de los países americanos se pronuncien en el mismo sentido. La AJ alerta sobre el rol que juegan los Estados Unidos en la militarización de México y Centroamérica. En los últimos 6 años, Washington gastó $3,000 millones en la iniciativa Mérida para la seguridad de fronteras, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Además, invierte millones de dólares a través del Departamento de Defensa para entrenar a las fuerzas de seguridad mexicanas. La lucha argentina por la memoria, verdad y justicia y la reparación llena de esperanza al resto de nuestra América. Los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la Operación Cóndor, plan de terrorismo de Estado de las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil no quedarán en la impunidad. Tampoco quedarán en la impunidad las violaciones de derechos humanos perpetradas en Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala, donde se estima que unas 200,000 personas fueron asesinadas entre 1960 y 1996, y Colombia, cuyo terrorismo de Estado en los últimos 20 años ha ocasionado más de 30,000 desaparecidos y por lo menos cobrado 220,000 vidas desde 1958. Exhorto a los compañeros y compañeras argentinos a que asistan y ofrezcan a los colegas en países hermanos su vasta experiencia para posibilitar la memoria y justicia, sobre todo en Venezuela y Brasil, donde ya hay comisiones de la verdad. En el plano económico-financiero, no es casualidad el fallo del juez Tomás Griesa. Es un juez de una corte de distrito federal, jurisdicción limitada a Manhattan y Queens, 2 de los condados de los 5 condados de la ciudad de Nueva York, a favor de los fondos buitres y un grupo de saqueadores millonarios, poniendo en peligro los procesos futuros, las negociaciones de reestructuración de la deuda soberana. Evidentemente, es un atentado contra la soberanía nacional y un desprecio de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos reconocidos como derechos fundamentales en el derecho internacional. Sin embargo, el imperio no concibió
el respaldo que tuvo la propuesta del G77 más China, impulsada por Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas, obteniendo una votación de 124 países a favor para crear un marco jurídico multilateral de negociación antes de septiembre del 2015 para los procesos de reestructuración de la deuda soberana. No sorprende que de los 193 países que integran la Asamblea General, entre los 11 que votaron en contra fueron los Estados Unidos, Israel, Canadá, Australia, Alemania e Inglaterra. Los pasos siguientes serán instrumentales. Los procesos en la ONU suelen ser lentos. Tiene que haber suficiente presión y voluntad colectiva política para aprobar el contenido del marco regulador, establecer si la Asamblea General o un grupo de trabajo elaborarán el proyecto y si el proyecto será una convención o declaración. Por ello, en el marco nacional argentino, nuestro seminario sobre la deuda soberana argentina es importante para concientizar, educar, examinar la incidencia en la integración regional y analizar planteamientos sobre una auditoría de la deuda y la relación entre la deuda y fuga de capitales hacia paraísos fiscales. El ataque imperial ya no se origina exclusivamente a través de los golpes militares o institucionales. Los tentáculos se extienden para provocar la desestabilización financiera por la vía judicial foránea, plasmada en el fallo Griesa, y la desestabilización social y económica, principalmente de la República Bolivariana de Venezuela. Desde que el presidente Hugo Chávez Frías inició el nuevo despertar bolivariano y una transformación social, Estados Unidos ha tratado de destruir ese referente, fracasando en el 2002. Fracasaron también en Ecuador y Bolivia, pero sí pusieron en marcha los golpes en Honduras y Paraguay. A su vez, cuentan con el patrocinio de los grandes conglomerados de comunicación como Fox News, Globovisión y Grupo Clarín, que se apoderan de los medios, controlan la información, fomentan campañas de miedo y mentira, negándose a los pueblos la libertad de expresión. Por eso, tenemos que democratizar los medios de comunicación y fortalecer la libertad de expresión. Las motivaciones para deshacer nuestras conquistas son varias, entre ellas asegurar al imperio y las transnacionales acceso a los recursos naturales como el petróleo, gas, minerales, madera, bosques, pesca y el agua. Ello va acompañado de la intención de incrementar el número de bases militares en América Latina. Informo como dato que en el 2003 el Special Operations Command, SOCOM, Comando Operaciones Especiales, Fuerzas Armadas Especializadas de los Estados Unidos, con un presupuesto de 6.900 millones de dólares, se desplegó en 134 países. En el 2014, el número de integrantes de SOCOM ascendió a 72.000. Observemos, por ejemplo, que Venezuela posee la mayor reserva de hidrocarburos del mundo y Argentina tiene reservas aún no explotadas que transnacionales e hidrocarburíferas buscan usurpar. No respetan los derechos colectivos de los pueblos originarios, en clara violación del derecho a la consulta reconocido por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A esos efectos, los pueblos originarios llevan una lucha para preservar la integridad territorial y proteger los recursos naturales, como el pueblo mapuche en Chile, pueblos indígenas en la Amazonia y el resto de nuestra América. El derecho internacional nos ampara en la gesta contra los megaproyectos extractivos, el método de fracking y la minería a cielo abierto. Tenemos que juntos construir otro mundo para las generaciones futuras y exigir de nuestros gobiernos estrategias en materia de mitigación del cambio climático, protección del ambiente y ecosistemas. En resumen,
Nuestros países en América Latina y el Caribe poseen riquezas naturales, como el acuífero guaraní, la zona amazónica, los recursos mineros. Por tanto, no es de extrañar un intento de los Estados Unidos de instalar más bases militares. Ya en Colombia y el Perú se permitió. Establecen la presencia estadounidense y operaciones de inteligencia y simultáneamente se van ampliando las actividades de las transnacionales megomineras y agroindustriales como Barrick Gold, Pacific Rim y Monsanto. Pero nosotros sí tenemos alternativas, porque otro mundo sí es posible. El derecho internacional, los procesos de integración regional como Mercosur, UNASUR, CELAC y el ALBA, el ejercicio del derecho a la protesta social y las movilizaciones masivas de nuestros pueblos por la justicia social, económica y ambiental nos respaldan para afirmar nuestra soberanía y el derecho a la autodeterminación frente a los designios del norte. Creamos la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe para promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas y el posicionamiento de la región en la interlocución con otras regiones y países, respetando los propósitos y principios enunciados en la Carta y el respeto al derecho internacional. CELAC fortalece nuestros vínculos políticos, económicos, sociales y culturales sobre la base de una agenda común de bienestar, paz y seguridad para nuestros pueblos. El 10 de marzo del 2009, los ministros de Defensa de UNASUR aprobaron la creación del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del Consejo Suramericano, con el objeto de generar un pensamiento estratégico a nivel regional que coadyuve a la coordinación y la armonización en materias de políticas de defensa en Sudamérica, es decir, un sistema regional de defensa cooperativo, la construcción de una visión compartida en defensa y seguridad nacional y en función de la protección efectiva de los intereses comunes y el interés regional. Aquí entran factores como nuestros territorios, poblaciones, riquezas de las plataformas continentales y los abundantes recursos de agua, minerales, alimentos y energía. Creamos el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Aspiramos a que todo el continente esté libre de hambre, miseria y analfabetismo. Creamos el Banco del Sur, nuestra contestación a la dependencia del Fondo Monetario Internacional, responsable de los planes de ajuste, la deuda y la miseria. El Banco del Sur reconoce el derecho a un voto de cada país miembro, independientemente del monto de los recursos aportados. Fortalecemos Mercosur, países que se comprometen a la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social con equidad. Denunciamos la impunidad, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los foros internacionales. Aseguramos y logramos, por el consenso de nuestra región y a pesar de la oposición de los Estados Unidos, a que Venezuela entrara como miembro rotativo en el Consejo de Seguridad. Concluyo con un llamado de apoyo al pueblo palestino en su lucha de resistencia contra la ocupación de Israel, a defender los derechos humanos de las mujeres y denunciar todas formas de violencia contra la mujer, defender a las personas LGBTQ, los indígenas, afrodescendientes y los sin tierra. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad. Continuemos rescatando la memoria, la verdad y la justicia para que nunca más se repitan las dictaduras. Otro mundo sin imperios y colonias es posible. Muchas gracias.